La siguiente historia está incluida en varios textos antiguos y nos habla del conocimiento del Atma. Un joven adolescente, cuyo nombre significa el impulso de averiguar, le recrimina a su padre llamado Devoción acerca del verdadero motivo de sus recientes donaciones. El joven se había dado cuenta de que su padre estaba donando como ofrenda todas sus vacas viejas, estériles, ciegas o cojas, y le cuestionó a la Devoción si pretendía agradar a Dios o solamente estaba canjeando lo que no le sirve para lograr cumplir otros deseos. El padre, ofuscado como cualquier padre de adolescente, lo envió a hablar con Yamá, que es el guardián del acceso al más allá, un ser poderoso, hijo de la luz, y que es quien decide si estás listo para acceder al otro lado o tienes que seguir resolviendo enigmas en este mundo. El joven llegó a la puerta de Yamá, pero no lo encontró, así que se sentó a esperar durante 3 días. Cuando Yamá vino, se puso feliz de que el joven se hubiera quedado sentado 3 días sin comida ni agua, porque eso demostraba su verdadera voluntad de aprender el verdadero conocimiento. Yamá le dijo al joven: «Has esperado en mi casa durante 3 días sin recibir mi hospitalidad, por lo tanto, pídeme 3 bendiciones». Nachiqueta primero pidió la paz para su enojado padre y para sí mismo. Yamá estuvo de acuerdo. Luego el joven dijo que deseaba aprender cómo se deben realizar las ofrendas que se transforman en una bendición. Yamá aceptó. Para su tercer gracia, Nachiqueta pidió aprender el misterio de lo que continúa después de la muerte. En resumen, Yamá respondió que el Atma, cuyo símbolo es Om, es el mismo que el omnipresente Brahman. Yamá explicó luego que el Atma es más pequeño que lo más pequeño y más grande que lo más grande. Atma no tiene forma alguna y sin embargo está dentro de todo. Dijo además que el objetivo de todo buscador serio es saber acerca de este Atma y que la simple lectura de las escrituras o el aprendizaje intelectual no pueden entender a Atma, porque si bien el Atma parece estar dentro del cuerpo, Atman no es parte del cuerpo, ni el cuerpo es parte del Atma. El individuo debe comprender esta separación entre el Atma y el cuerpo, ya que el cuerpo es el asiento de todos los deseos, y los deseos producen acciones, y las acciones producen experiencias y tendencias que perturban la capacidad de comprender libremente. Y Yamá continuó: el Atma está libre de agitaciones y es inconmovible, es conciencia infinita y plena. Aquel que ha conocido el Atma ya no será perturbado por las ideas dualistas de ser y no ser, hacedor y no hacedor. Atma no es ni siquiera un objeto para ser conocido, no es el conocedor, lo conocido ni el conocimiento. Después de la disolución del cuerpo, solamente queda el Atma. El Atma es inmortal. Descubrir esta verdad es la suprema visión y comunicarla a alguien es la suprema instrucción. El educador es Brahman. La enseñanza es Brahman y lo instruido es también Brahman. La comprensión de esta verdad eternamente presente lo salva a uno de todo apego y agitación y así lo libera del nacimiento y la muerte. Habiendo aprendido la sabiduría del Brahman explicada por Yamá, Nachiqueta fue liberado del ciclo de nacimientos. En el Mandukya Upanishad se enseña que el Atma es como el espacio que todo lo ocupa. Parece estar confinado dentro de ciertos límites, como un recipiente o una habitación, y entonces puede hablarse de él como algo individualizado. Sin embargo, no es verdad que tenga dicha limitación. Cuando el recipiente se transforma, se ve que el espacio nunca ha cambiado. El cuerpo es como el recipiente que limita el espacio encerrado en él según todas las apariencias, pero no hay ninguna diferencia básica entre el espacio en el recipiente y el espacio de afuera. Retiren el factor limitante y serán uno solo. Es la limitación la que aparece calificando al Atma como algo distinto. Sin la limitación es la totalidad misma. El individuo no puede ser considerado una parte o miembro o una adaptación de la totalidad, porque esta clase de totalidad no es nunca la suma de las partes. De la misma manera que la suma de las olas no son el océano, las olas son una expresión de las fuerzas que actúan en el límite entre el aire y el agua y que se hacen visibles durante un tiempo como si fueran individuos diferentes del océano, pero que luego se disuelven porque nunca han dejado de ser el océano. El cuerpo es una expresión de las fuerzas que llamamos alimento, pero que finalmente se disolverán en otras formas de la materia. Atma es el espacio, el campo donde sucede esta expresión, y es también la ley que crea las fuerzas y que después de un tiempo las disuelve.
En el Isha Upanishad se enseña que el Atma no crece, declina ni cambia. Aunque está en todas partes, no es perceptible por los sentidos y es debido a su existencia subyacente y a su inmanencia siempre presente que tiene lugar todo crecimiento, toda actividad y todo cambio. Causa y efecto accionan y reaccionan debido al campo de la realidad átmica. El Atma está cercano y lejano, está quieto y en movimiento, está dentro y afuera. Aquel que conoce esta verdad es digno de ser llamado sabio. En el Brihadaranyaka Upanishad, uno de los primeros filósofos de la historia registrada, propone y debate preguntas metafísicas sobre la naturaleza de la existencia, y expone también la doctrina epistemológica de Neti, no es esto, no es aquello, para descubrir al ser universal, la totalidad y el Atman, elementos básicos que luego forman la doctrina de la no dualidad. En este Upanishad se muestra cómo en el período védico antiguo se celebraban las ofrendas que en el siglo XVIII fueran traducidas como sacrificio. Janaka, el rey de Videha, celebró una audiencia con los sabios de su territorio para que se discutiera en su presencia acerca de la naturaleza de la unidad entre Atman y Atma. Su ofrenda consistió en donar una vasta fortuna en regalos al que lograra explicarle este principio filosófico. Muchos brahmines de la zona asistieron a esta convocatoria y entre ellos varias sabias mujeres. El rey ordenó preparar 1000 vacas con collares, abrazaderas en sus patas y cuernos de oro y anunció que le serían donadas a quien pudiera instruirlo. Yajnavalkya tenía tanta confianza en sí mismo que le pidió a sus discípulos que llevaran las vacas hasta su albergue. Los demás brahmines se enfurecieron ante su audacia y cuestionaron su erudición y experiencia. Un sabio preguntó: ¿existe una entidad llamada la totalidad que es afectada por los sentidos y es influenciada por nuestra existencia? ¿O es que no existe ese ser total? Y si existiera, ¿cuáles son sus características? Yajnavalkya respondió: Atma es la entidad por la que preguntas. Así como un artefacto de madera no puede operar por sí mismo, sino que debe ser movido por alguna fuerza exterior o poder interior, y así como este brazo no se puede mover sino cuando la voluntad lo opera, así también el cuerpo no puede actuar ni la energía vital puede funcionar como lo hace a menos que un poder supraespiritual lo gobierne. Atma es el que hace ver en la función de la vista que el cuerpo realiza. Atma es el que hace oír y no el oído. Esta supraconciencia que ve, que oye y que siente no es sino un reflejo del Atma sobre la conciencia del individuo. Lo que sucede es que el Atma reflejado en la mente sale a través de los sentidos y capta el mundo exterior de los 5 elementos, y es así que parece que es el Atma el que está realizando las actividades. No obstante, en verdad, Atma no tiene actividad alguna. Ese Atma es la conciencia que está fuera del alcance de los sentidos. Atma es el mismo en todos. Cuando se realiza no se ve diferencia entre animales, objetos o personas. En verdad, todas las actividades, ya sean las comunes, las cotidianas, los rituales o las de culto, todas son producto del deseo. Incluso en el sadhana surge el deseo de alcanzar los frutos correspondientes. Eso es innegable. La luz y la oscuridad no pueden estar juntas en un mismo momento y lugar. Tampoco pueden estar juntos la actividad y el conocimiento del Atma, la verdad básica. A continuación, Gargi, una venerada filósofa reconocida por su comprensión de los Vedas, solicitó el permiso de la asamblea y su pregunta fue: ¿sobre qué reposa el Atma? ¿En el pasado, el presente o el futuro en este mundo dual? La intención de Gargi era crearle una situación incómoda a Yajnavalkya, puesto que tendría que admitir que la entidad total es eterna y está más allá de las palabras y por lo tanto imposible de describir. Yajnavalkya respondió: los maestros de la sabiduría divina declaran que el Parabrahman es inmanente en el espacio inmanifestado, desligándose así de la difícil situación en la que había tratado de acorralarlo Gargi. A continuación, Yajnavalkya describió la naturaleza de ese indestructible Atma de la siguiente manera: Atma no sufre cambios ni densos ni sutiles, ni de ninguna otra clase. No posee características materiales en cuanto a color, olor, forma, etc. No existen medidas para abarcarlo. El tiempo no es sino la ejecución de su voluntad. ¿Para qué seguir elaborando al respecto? El sol y los 5 elementos, todos llevan a cabo su voluntad. Gargi se dirigió entonces a la asamblea de brahmines para pedirles que se inclinaran ante Yajnavalkya reconociendo su superioridad, y esto puso fin al interrogatorio.
De esta manera este Upanishad deja así establecido que el Atma es resplandeciente como lo es el sol, por su propia naturaleza. Los individuos dicen que ven el Atma o su resplandor, pero no existe tal posibilidad de verlo. Puesto que la naturaleza de Atma es ser uno, nada puede existir fuera de él. Atma no es visto, ni Atma puede ver. No tiene órganos de visión, de olfato, ni tiene parte alguna que al coordinarse con otra pueda llevar a cabo alguna función. Uno de los ejemplos que clarifican la idea de Atma como reflejo de la totalidad se encuentra en el Mundaka Upanishad. Allí se afirma que todos los seres son Brahman y nada más. Todos emanan de Brahman. El individuo y el alma suprema, lo individual y lo universal, son dos pájaros posados en una rama del mismo árbol, el cuerpo humano. El individuo actúa y sufre las consecuencias de sus actos. Atma permanecerá impasible como testigo de las actividades del otro pájaro. Cuando el individuo mira hacia Atma, se da cuenta que él mismo no es más que una imagen. Entonces, este individuo se libera del sufrimiento y el pesar. Cuando la mente es impulsada por el anhelo de conocer a la totalidad, todos los otros deseos inferiores disminuyen y finalmente desaparecen. Entonces se alcanza el conocimiento de Atma. Si querés conocer más sobre el Vedanta, suscríbete para no perder el próximo domingo el capítulo Karma, el poder de las acciones.